Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy algunas características relativas a la construcción del marco teórico, una parte o una dimensión sumamente importante en toda investigación, sea en una ponencia o para analizar un fenómeno. Necesitamos un conjunto de herramientas teóricas que van a ser la base para poder abordar ese fenómeno u objeto de estudio, ¿sí? Nuevamente voy a apelar a la ejemplificación a través de un texto publicado, se trata de un artículo relacionado con la escolaridad básica. Es un artículo escrito en Colombia y me voy a concentrar básicamente en la construcción discursiva del marco teórico que se emplea para analizar estas escuelas, ¿sí? Y también lo vamos a ir distinguiendo de lo que es em, el estado del arte, ¿sí? Para que veamos bien cuáles son las diferencias. Bueno, en primer lugar, como ahí tienen ustedes las referencias del artículo. Cultura y aprendizaje organizacional en instituciones de educación básica, de dos psicólogas, doctoras en ciencias gerenciales y en gerencia de empresas, que en este caso analizan instituciones de educación básica, ¿sí? El artículo fue publicado en una revista de ciencias sociales. Bueno, fíjense que ya desde el título, lo que siempre decimos, que el título implica un anclaje fuerte, que ya desde el primer momento de la lectura sienta las bases y le transmite al lector aquello que se va a tratar, ¿sí? Como verán, en la primera parte del título están los dos conceptos fundamentales que se tratan en el artículo: cultura y aprendizaje organizacional. Y luego, marcado en celeste, está el objeto de estudio, que luego vamos a ver cómo se desglosa de algún modo en el cuerpo del texto. Quiero detenerme un minuto en esto, en que elegí este artículo precisamente porque no es un artículo que trate conceptos comunes en las carreras de educación. Por ahí son más conocidos en el campo de los negocios o en los estudios organizacionales. Entonces ya ante la primera lectura uno puede preguntarse qué son, ¿no?, la cultura y el aprendizaje organizacional. Esta distancia eh, que nos ofrece este título con lo que estamos habituados a leer es la que nos tenemos que imaginar cuando nosotros planteamos los conceptos de nuestros estudios. Bueno, entonces en esta primera parte del título están los dos conceptos básicos y luego el objeto de estudio. Esto se vuelve a replicar en el resumen del texto. Fíjense, el propósito de esta investigación, y ahí está el verbo, la operación que va a ser analizar, y nuevamente aparece la cultura y el aprendizaje organizacional en instituciones educativas, basados en los postulados teóricos de Shane, Gans y Senge, entre otros. Entonces, rápidamente el lector de este artículo puede entender cuál es el objeto de estudio, pero también cuál es la perspectiva teórica, los conceptos que van a guiar el análisis y desde qué perspectiva, no de cualquier autor, porque seguramente estos conceptos han sido definidos de diversa manera. Pero para este artículo en particular se toman los postulados de tres autores, ¿sí? Por supuesto que el artículo dice más cosas, pero solamente me voy a concentrar en las cuestiones que tienen que ver con el marco teórico. Luego, si vamos a la introducción, no voy a leerla toda, ¿sí?, pero en el último parrafito
nuevamente se reitera esto, digamos, no porque esté dicho en el título, esté dicho en el abstract, o esté dicho en la introducción o en alguna otra parte, voy a dejar de repetirlo en la introducción. Fíjense, por lo tanto, bueno, por todo lo que ya venía diciendo, la presente investigación se planteó reconocer y describir nuevamente la cultura y el aprendizaje organizacional, ¿dónde? ¿No? Marcado acá en celeste el objeto, en las instituciones de educación básica del municipio Maracaibo, es decir, que se concentra en un conjunto recortado de instituciones de educación básica, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a analizar en cuanto a la cultura y el aprendizaje organizacional? Las características y factores determinantes, ¿sí? Después, bueno, hay un objetivo, digamos, de aplicación con el fin de presentar lineamientos, bla, bla, bla. Pero bueno, vayamos al marco teórico. No lo voy a leer todo a los fines de la brevedad. El apartado del marco teórico aparece acá con un subtítulo, esto es importante que se diga, que se le anuncie al lector que se van a tratar a continuación los aspectos teóricos, el marco teórico, consideraciones teóricas, algunos conceptos guía, digamos, de algún modo, con un subtítulo está bien señalizar, ¿sí? Voy a ir directamente, luego de hacer una breve introducción de por qué, o de un cambio en el mundo en relación con las organizaciones y que ha habido aspectos que han cobrado relevancia en el último tiempo. Este es un artículo del 2009. Las autoras pasan a definir estos conceptos que en este momento nos están interesando. Yo acá marqué con distintos colores algunos elementos discursivos que nos permiten reconocer un marco teórico, aunque ese título no estuviera. Es importante que esté, pero hay pistas lingüísticas que me permiten reconocer que acá están, que se van a desarrollar conceptos. ¿Cuáles son esas pistas? Bueno, por supuesto que vuelve a nombrar el concepto, pero además aparece acá un verbo, que está en este caso en voz pasiva, la cultura organizacional es definida, ¿sí? Un verbo que inmediatamente me indica que se va a brindar una definición. Se dice por quién, Shane, en este caso, en un libro o en un trabajo del 92, y cómo ha sido definida por Shane la cultura organizacional, que está todo acá sombreado en amarillo. Luego se da otra definición que es la cultura organizacional para Gordon, en un libro del 96, ¿sí? Y acá, en vez de el verbo definir es definida, aparece la definición encabezada por un verbo ser conjugado. Es tal cosa, la cultura organizacional es tal cosa. Y en la misma sintonía, o sea, coincidiendo con Gordon, Bower establece que la cultura es, y ahí da otra definición, que también aparece más tarde, la definición de otro autor. Stoner conceptualiza la cultura organizacional como, Robbins la designa como, para Serna dicho término plantea la manera como. Bueno, entonces verán acá que marcados con verde, ¿sí? Es definida, establece que, la designa como, dicho término plantea la manera como, conceptualiza tal concepto como una serie de. Hay distintos recursos lingüísticos que sirven para introducir las definiciones que sobre un concepto se han dado. Ahora, ¿alcanza con enumerar las definiciones que han dado distintos autores? No. Es importante que luego el autor de la investigación tome partido, eh, se plantee, elabore una síntesis crítica de lo que ha leído
y que de algún modo seleccione qué es lo que plantee, seleccione y plantee, formule, qué es lo que él o la autora va a entender por cultura organizacional. En síntesis, puede señalarse que la cultura describe la parte del ambiente interno de una organización, es decir, bueno, entonces acá el autor o las autoras de este artículo sintetizan lo que han dicho estos autores, toman lo que a ellas más les interesan y van tomando partido. Cuando nos dicen, por ejemplo, es evidente por lo que la referencia a un modelo bueno, toman partido, no se trata de tomar partido de una manera así muy abierta, pero están haciendo una valoración positiva cuando dicen, es evidente, esto nos permite, nos sirve, están rescatando aquello que les interesa. Y una vez que han definido el concepto o han cerrado o han establecido una síntesis del concepto de cultura organizacional, pasan a hacer otra operación que vamos a encontrar muy típicamente en los marcos teóricos. Se trata de la caracterización. Recuerdan ustedes que las autoras se planteaban analizar la cultura organizacional eh, considerando las características principales. Obviamente que si yo luego voy a analizar las características, le tengo que decir a mis lectores, tengo que informar cuáles son las características más relevantes que yo encuentro en la cultura organizacional. Y nuevamente voy a tomar lo que dicen distintos autores, los mismos en general, pueden ser otros también, de cuáles son las características que me permiten ver o dónde puedo encontrar de manera más visible una cultura organizacional, en qué aspectos la puedo observar. Entonces, fíjense que luego de esa serie de definiciones que nos habían dado las autoras, acá encontramos una partecita del marco teórico que tiene que ver con las características que asume la cultura organizacional, la cultura y el aprendizaje organizacional. Fíjense, la cultura se refleja en una cultura sólida está determinada por valores compartidos, es decir, son aspectos en los que yo puedo ir observando que ahí hay una cultura organizacional X. También acá se puede decirse que la cultura está influenciada por distintos componentes, ¿no? Otros elementos relevantes en la cultura organizacional, según James, son los siguientes, y también enumeran distintos aspectos en los que puede ser observada esa cultura, ¿no? Los observables. En este caso, lo que se dan son las características. Podría ser que en vez de caracterizaciones, lo que se encuentre es una clasificación, distintos tipos de cultura organizacional o distintas formas en que puede darse el aprendizaje. Puede haber otras operaciones, pero básicamente la definición, la caracterización y la clasificación, esta operación que indica distintas clases, son las que vamos a encontrar en un marco teórico. Y por supuesto que no podemos olvidarnos de un aspecto central que constituye el marco teórico, que son las referencias a los textos de donde yo tomé los conceptos, ¿sí? Uno puede llegar a elaborar un nuevo concepto de cultura organizacional, pero no se parte de la nada, se parte de lecturas de autores que han definido un concepto o un concepto similar del cual yo luego derivo otro. Entonces acá nuevamente, acá se trabajó con Norma Zappa, Shane, y entre paréntesis el año de publicación, acá tenemos a Granell, Garraway y Malpica del 98. Si hubiera una cita textual, estaría entrecomillada, ¿sí? Y también habría que indicar la página donde fue tomada esa referencia bibliográfica.
pero todas las referencias que encontramos acá no son citas textuales, son citas, pero no textuales, son indirectas, son reformulaciones de lo que el autor del marco teórico de este artículo leyó. Piensen ustedes que un artículo en una revista tiene unas 20 páginas, 15, 20, 25, no puedo decir todo, siempre lo ideal es seleccionar lo que más me importa, reformularlo de una manera breve y sintética y, por supuesto, referenciando no solamente para mostrar de dónde tomé estos conceptos, sino también para indicarles a los lectores dónde pueden encontrar más detalles si quisieran. Ahora, bueno, es bastante largo el marco teórico, y en otro segmento de este texto encontramos resultados de investigaciones, ¿sí? Esto ya no es marco teórico, es estado del arte, pero a veces aparecen en una misma sección, ¿sí? Sarasola realizó una investigación tal y refirió que el profesorado pasa tal cosa, también efectuó observaciones, ¿sí? Entonces esto que está marcado en amarillo acá es un poco el resultado de las investigaciones que se realizaron en torno a la cultura organizacional en escuelas. Y luego viene la sección de análisis y discusión de los resultados que no vamos a tomar hoy. Entonces, para ir sintetizando, ¿qué es un marco teórico? Es una sección de una investigación, puede ser un artículo, una monografía, una tesis, un capítulo de libro, ¿sí? Un capítulo de un libro donde se desarrolla toda una investigación. ¿Y cuál es la función del marco teórico? La función del marco teórico es exponer los conceptos que nos han servido para analizar un determinado objeto, fenómeno, etcétera, etcétera. Es una sección, digamos, o una parte de toda, una actividad propia de toda actividad investigativa, es un paso necesario, hay que buscar un marco teórico y exponerlo, eh, para poder situarnos también como lectores y lectores críticos que podemos seleccionar los conceptos de una buena manera. Y además, bueno, para basar nuestro trabajo en los aportes de otros autores. Una cuestión que también es fundamental, que tiene que ver con esto que les decía recién sobre las citas, las referencias bibliográficas, es que al seleccionar un marco teórico, yo también me encolumno, me afilio a una determinada corriente teórica, me inscribo en esa línea, entonces me estoy afiliando, digamos, a una determinada perspectiva teórica que luego está bien sostener. No necesariamente tengo que atenerme a una, puedo combinar elementos de más de una perspectiva, pero en esos casos hay que ser muy cuidadosos o cuidadosas en el sentido de no mezclar puntos de vista contrapuestos o seleccionar conceptos que no van en la misma línea. Bueno, espero que esto les sirva. Otra cosa para recalcar es que un marco teórico lo que hace es definir, caracterizar y mostrar las distintas clases, las distintas clasificaciones en torno de un concepto teórico, ¿sí? Entonces, las operaciones discursivas más frecuentes en un marco teórico van a ser las definiciones, las caracterizaciones, señalando las características eh, que puede asumir, en este caso, la cultura organizacional, y las clasificaciones en las que se establecerían los distintos tipos de organizaciones que se pueden encontrar. Entonces, es una parte, digamos, muy parecida a la que se han frecuentado
en parte de los estudios de grado, como en los parciales, digamos. Esto es lo que habitualmente nos piden en los parciales tradicionales. No se trata de incluir en el marco teórico resultados de investigaciones o de hacer propuestas de solución de lo que puede ser considerado un problema educativo en este caso, sino que se trata de mostrar las herramientas de análisis que vamos a utilizar. Nada, todo lo que está dicho ahí es lo que se va a analizar luego cuando analicemos, cuando se consideren las escuelas básicas de tal distrito que se iban a analizar. Yo no puedo luego introducir nuevos conceptos cuando ya esté analizando. Por eso, a veces lo que ocurre es que cuando ya planteo inicialmente un marco teórico, lo desarrollo, pero luego me voy dando cuenta en el momento del análisis que voy a necesitar algún otro concepto, porque, bueno, encontré ahí algo que me gustaría desarrollar, entonces vuelvo a esa formulación inicial del marco teórico y agrego ese concepto, veo cómo lo articulo con lo que ya tengo escrito. Entonces, en este sentido, también el marco teórico es una sección recursiva, que no es que una vez que la planteé se terminó, digamos, puedo volver a revisarla y a rearticularla si así lo creo necesario. Bueno, espero haber sido clara y que esto les sirva para elaborar sus marcos teóricos. Gracias.